Existen muchas formas de clasificar los tipos de alianzas de cooperación. Por ejemplo, de acuerdo al nivel de las actividades implicadas. Podemos encontrar, por ejemplo, alianzas que están centradas en una sola actividad cuando se enfocan en un eslabón muy particular de la cadena de valor. Piensen ustedes, por ejemplo, un servicio de outsourcing de un proceso que es muy tangencial de la empresa, el servicio de aseo, por ejemplo, o del call center. Eso podríamos llamarlo una alianza estratégica, pero es muy sencilla porque solo involucra un pedacito de la cadena de valor. Pero también hay alianzas que son complejas en la medida que involucran diversas actividades de la cadena de valor. Por ejemplo, cuando una empresa hace una alianza con otra para participar de manera conjunta en procesos del diseño, la fabricación y la distribución del producto, pues ya ahí hay un entrelazamiento mucho mayor entre los socios y tienen que ponerse mucho más de acuerdo en la forma como van a desarrollar las actividades. Podemos también clasificar las alianzas de acuerdo al número de socios. Hablamos de alianzas bilaterales cuando son entre dos socios o multilaterales cuando implican más de dos socios. También las podemos clasificar de acuerdo a la forma de relación que hay entre los socios. Entonces podemos hablar de alianzas verticales. Es una alianza que se genera entre un cliente y proveedor, ¿sí? Por ejemplo, cuando una empresa desarrolla un acuerdo de largo plazo con el proveedor de una materia prima, por ejemplo. Pero también podemos hablar de alianzas horizontales competitivas, cuando se realizan entre competidores directos. Aquí hay que tener en cuenta una situación muy particular. Hay alianzas entre competidores que son legítimas, cuando son, por ejemplo, el desarrollo de una nueva tecnología, o incursionar juntos a un nuevo mercado, que todo eso es sobre la mesa y eso es legal, es ético, legítimo. Pero hay un tipo de alianzas que entran en el campo ilegítimo, el campo complejo de la ética, que es lo que llamamos la colusión, que eso está por fuera de la ley, y es cuando las empresas se ponen de acuerdo, por ejemplo, para manejar unos mismos niveles de precios o repartirse el mercado, o sea, prácticas que alteran el funcionamiento competitivo del mercado y generan una distorsión de los mercados y terminan afectando al consumidor final. Esas prácticas están reguladas por la ley y van obviamente en contra de la ética empresarial. Entonces uno tiene que saber cuando se hacen estas alianzas estratégicas horizontales competitivas hasta qué punto se desarrollan de una manera legítima, de una manera que es coherente pues, con las buenas prácticas de los negocios. Hablamos también de prácticas de alianzas horizontales complementarias, es decir, entre empresas que no son competidores, que están en industrias diferentes. Piensen ustedes, una empresa que participa en un sector de la construcción con una universidad que hace investigación y desarrollo sobre materiales. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene una alianza de este estilo con la organización Corona, donde algunos grupos de investigación relacionados con ingeniería de materiales participan con ingenieros de Corona para la investigación en temas que son beneficiosos para la empresa en sus procesos productivos, pero beneficiosos también para la universidad en la generación de conocimientos relacionados con esta disciplina, por ejemplo. Esas son alianzas de tipo horizontales complementarias. Y por último vamos a hablar de las alianzas según la naturaleza del acuerdo y vamos a profundizar un poco en estas, donde vemos que existen lo que llamamos acuerdos contractuales, acuerdos accionariales y las redes interorganizativas. Los acuerdos contractuales se caracterizan porque están basados en un contrato, como vamos a ver, las franquicias, las licencias, el outsourcing, entre otros. Los acuerdos accionariales ya involucran una parte de participación de acciones, por ejemplo, las empresas conjuntas o joint ventures, o las permutas de acciones o participaciones minoritarias. Y vamos a hablar también de las redes interorganizativas que implican múltiples tipos de acuerdo entre múltiples socios. Vamos a hablar de algunos tipos de acuerdos contractuales, como son las franquicias, las licencias, la subcontratación o outsourcing, los consorcios y uniones temporales. ¿Qué son las franquicias? Este es un tipo de acuerdo en el cual hay una empresa que es el franquiciante, que es dueño de una propiedad intelectual, de una marca, de un producto, y se hace una alianza con otra empresa que es el franquiciado, el cual va a pagar unos derechos por el uso de esa marca para vender el producto con las condiciones que se establezca en ese contrato sobre cómo se debe prestar el servicio, cómo es como ese procedimiento para que cumpla con los estándares que plantea esa empresa franquiciada. Aquí hay un acuerdo contractual que permite el crecimiento. Para la empresa dueña la propiedad intelectual le permite incrementar sus ventas
pero sin hacer inversión directa, sino que busca un tercero, que es una empresa independiente, que se compromete a vender el producto con las condiciones que la empresa establezca en el contrato. Y obviamente debe pagar unas regalías, un porcentaje de sus ventas de acuerdo a cómo lo haya establecido en el contrato. Otro tipo de acuerdo contractual es la licencia, que es un poco similar a la anterior en el sentido de que también hay una propiedad intelectual que se comparte. Hay una empresa que es dueña de un conocimiento tecnológico, por ejemplo, una patente, y busca a otra empresa para que haga el proceso productivo, desarrolle el producto, que utilice el conocimiento que está asociado a esa patente y lo comercialice y le pague unas regalías a la empresa que le prestó ese conocimiento tecnológico, esa patente. Acá se va generando esas relaciones de cooperación porque la empresa que va a desarrollar el proceso pues tiene que tener en cuenta la asesoría técnica que le dé la empresa que es dueña de esa propiedad intelectual. También hablamos de otro tipo de acuerdo que es la subcontratación o el outsourcing, que es muy común, muy utilizada, la tercerización, cuando una empresa contrata a otra para que realice una actividad de su cadena de valor. Muchas veces son actividades de apoyo, actividades secundarias, que le permitan a la organización dedicarse a lo que mejor sabe hacer. Ese es otro tipo de acuerdo contractual, la subcontratación. Y vemos, por ejemplo, los consorcios, las uniones temporales, que son contratos que establecen algunas compañías para participar en un proyecto. Pero ese acuerdo o ese consorcio tiene la duración que tenga el proyecto. Una vez finaliza el proyecto, pues finaliza el acuerdo y cada empresa sigue operando de manera independiente. A ver, un ejemplo de franquicia lo vemos en el caso de Procafecol con la marca Juan Valdez. O sea, Juan Valdez tiene más de 130 tiendas en 13 países por todo el mundo, pero no son tiendas propias de Juan Valdez. Son empresas independientes de inversionistas que montaron la tienda, hicieron la negociación con Juan Valdez, una empresa que es Procafecol, para utilizar la marca de Juan Valdez y vender los productos con todas las características, con la disposición de la tienda, con todas las condiciones que están establecidas en el contrato de franquicia. Y eso es uno de los mecanismos que ha utilizado esta marca para expandirse por el mundo. Un ejemplo de un acuerdo de licencia lo vemos en el caso de una empresa colombiana que se llama Prevel, que es una empresa que fabrica, pues tiene algunos productos que son propios, pero muchos de sus productos realmente son de marcas externas, o sea, marcas ya existentes, como el caso de Max Factor, Olay, Charlie, Wella, Elizabeth Arden, que son marcas internacionales de productos de belleza, y lo que hacen es que, bueno, estas empresas tienen unas fórmulas de sus productos, de cómo se deben fabricar, cuáles son los ingredientes, cómo se desarrollan, y lo que hacen es que hacen un acuerdo de licencia con Prevel para que Prevel acá en Colombia fabrique los productos siguiendo todo el procedimiento que ellos le plantean y los vende con las marcas del producto original. Y Prevel, de todas maneras, pues hace las ventas, recibe unos pagos pues, por esas ventas, pero debe pagar obviamente a las empresas dueñas de los productos por el uso de su propiedad intelectual. Hablemos ahora de los acuerdos accionariales. Cuando hablamos de acuerdos accionariales, es aquellos que involucran una participación de acciones de las empresas que participan en ellos. Uno de los más conocidos y es uno de los ejemplos típicos de las alianzas estratégicas es lo que conocemos como los joint venture o empresa conjunta. ¿Qué es un joint venture? Es un acuerdo a través del cual dos o más empresas crean una nueva empresa para desarrollar una actividad en colaboración. Ojo, este es un proceso muy diferente a una fusión. En una fusión es cuando las empresas se integran y desaparecen y crean una empresa totalmente nueva, pero desaparecen las originales. Aquí no, aquí hay supongamos que son dos empresas independientes y participan en la creación de una empresa nueva, pero las empresas originales siguen existiendo de manera independiente y particular. Simplemente se ponen de acuerdo en cómo va a ser el funcionamiento de esa empresa en la cual ellas van a ser socios, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, también otro tipo de acuerdo accionarial es lo que llamamos el intercambio o permuta de acciones o participaciones minoritarias, que es cuando hay varios socios que desarrollan algunas actividades recíprocas, se ponen de acuerdo, pero adicionalmente adquieren de manera recíproca una parte minoritaria del capital social de los otros, pero no llegan a ser
socios controlantes de la otra compañía. Y esto lo buscan de manera que puedan, por ejemplo, poner a trabajar de manera conjunta sus juntas directivas, tener participación en las decisiones que toma la otra empresa, de manera que funcionen algunas de las alianzas que desarrollan entre sí. Miremos algunos ejemplos. En el caso de los joint ventures, un ejemplo típico es el caso de Sodimac Corona con la marca Home Center, que es una alianza estratégica entre el grupo Falabella de Chile y la organización Corona de Colombia. Entonces, cuando el grupo Falabella quería incursionar en Colombia, pues quería buscar un aliado estratégico que conociera el mercado, que conociera el país. El grupo Falabella se dedica al sector de la distribución minorista, ¿sí? Con tiendas directamente al consumidor final, ese es uno de sus negocios principales. La organización Corona no tenía mucha experiencia en la venta al consumidor final, es un grupo dedicado al sector de insumos para la construcción, porcelanas, baños, vajillas, insumos requeridos pues como para construcción en general, y sí tenía algunas tiendas y sus principales clientes eran algunas ferreterías, pero no tenía mucha cercanía con ese consumidor final. Y entonces al hacer la alianza con Falabella y crean Home Center, que es un espacio de distribución donde se aprovechan los conocimientos que trae Falabella en esa industria, y Corona aporta los conocimientos que tiene del mercado colombiano, pero a su vez es un mecanismo de integración vertical porque le permite a través de estas tiendas vender mucha parte de los productos que desarrollan, que están asociados con el sector de la construcción y que sirven también para el hogar. Entonces vemos que son dos empresas que no son competidoras, pero que se benefician al hacer este joint venture que le genera beneficios a ambas compañías. Por otro lado, vemos un ejemplo de empresas que sí son relativamente competidoras en el sentido que ambas están en el sector de alimentos, solo que en categorías de alimentos diferentes, que son el grupo Nutresa y la empresa Alpina, que está más con productos lácteos. Entonces Nutresa está más operando con temas de cárnicos, chocolates, cafés, pastas, helados, entre otros. Pero juntos desarrollan una empresa que se llama La Receta, que es una empresa que se dedica a la distribución de alimentos para el sector institucional, hoteles, restaurantes, grandes instituciones. Entonces, a través de este mecanismo, ambas empresas del sector de alimentos logran desarrollar un canal de distribución que les permite comercializar sus propios productos de manera integrada para este mercado particular que es el sector institucional. Ese es otro ejemplo de un joint venture. Ahora, un ejemplo de intercambio permuta de acciones es lo que vemos en lo que se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño. Cuando hablamos de Grupo Empresarial Antioqueño, ahí estamos diciendo también una gran mentira, porque realmente eso no es un grupo empresarial. Recuerden el concepto de grupo empresarial, que es un conjunto de empresas que son controlados por una empresa matriz. Pero aquí eso no ocurre. Acá no hay una empresa matriz que controle a todas las organizaciones. Realmente esto es una alianza estratégica que constituye un intercambio permuta de acciones, pero son minoritarios. Tenemos tres grupos empresariales que participan en esta alianza, que son el Grupo Sura, el Grupo Nutresa y el Grupo Argos, de tres sectores muy diferentes. El Grupo Sura está en el sector financiero, de seguros, el Grupo Nutresa que está más enfocado en el tema de alimentos y el Grupo Argos que está más relacionado con temas de infraestructura, cemento, energía. Son negocios muy diferentes entre sí. Pero ¿cómo surge esta alianza de lo que conocemos como el Grupo Empresarial Antioqueño, que antes era más conocido como el Sindicato Antioqueño? Resulta que en los años 80, cuando hubo un intento de tomas hostiles por muchas compañías antioqueñas, muchos empresarios de esta región decidieron hacer estas permutas de acciones con el objetivo de tener participación en las juntas directivas de las otras compañías y de esa manera proteger esos patrimonios que eran de muchas familias de esta región. Con el paso del tiempo este grupo se fue organizando, algunas de las empresas que participan acá se fueron vendiendo, pero finalmente se fueron integrando estos tres grandes grupos, Sura, Nutresa y Argos, los cuales conservan una participación significativa de los otros grupos que participan en la alianza. Por ejemplo, el Grupo Sura controla el 35% de las acciones del Grupo Nutresa y el 36% del Grupo Argos. Pero a su vez, el Grupo Nutresa controla el 10% del Grupo Sura y el 10% del Grupo Argos. Y Argos controla el 29% del Grupo Sura y un 10% del Grupo Nutresa. Como podemos ver, ninguno de los grupos podemos decir que sea mayoritario en el sentido que pueda controlar a los otros grupos, ¿sí? Pero
eso sí que permite que cada uno de ellos pueda tener miembros de su propia empresa como integrantes de la junta directiva de los otros grupos empresariales. Y de esta manera pueden desarrollar algunas acciones conjuntas en el beneficio de las empresas que participan en el grupo. Esto les ha permitido generar, por ejemplo, temas de benchmarking, de mejores prácticas, por ejemplo, en la gestión del conocimiento, de aprendizaje e incluso de participación en procesos más sociales, políticos, por ejemplo, con el desarrollo de Pro Antioquia, participación en universidades como la Universidad de AFID, apoyar organizaciones como la ANDI. Bueno, ya tienen un montón de participación en una serie de instancias públicas que les permite tener un impacto importante en la sociedad. Pero como vemos, ahí no hay un grupo empresarial en sí. Es lo que conocemos una alianza estratégica de intercambio de acciones minoritarias. Por último, tenemos las redes interorganizativas como otro tipo de alianzas de cooperación que son algo más complejas que las anteriores, porque en este caso se involucran múltiples socios y múltiples relaciones. Es una forma organizativa intermedia entre mercado y empresa que se caracteriza precisamente por eso, por la pluralidad de acuerdos entre empresas, multiplicidad de socios, complejidad en las relaciones, lo cual permite que las empresas que participan dentro de la red van a lograr algunos objetivos que serían muy difíciles de alcanzar si la empresa no está dentro de dicha red. Un ejemplo es el caso de Star Alliance, que es una red de aerolíneas de todo el mundo. Por ejemplo, Avianca participa dentro de esta red y eso le permite tener algunos códigos compartidos con otras aerolíneas, con lo cual puede llegar a muchos destinos del mundo que no podría llegar si operara de una manera más independiente. Entonces estas son unas redes un poco más complejas, pero que se convierten en una forma de ser competitivos. Si yo quiero permanecer en el mercado, tengo que estar vinculado con las redes que sean más poderosas, con los mejores aliados, para no quedar por fuera del mercado.